¿Alguna pregunta? ¿Podemos hacer un mini repaso? Define a mini repaso. Solo nos vuelve a explicar qué hicimos la anterior clase. Ese es un problema serio, real. No, lo tengo anotado, pero quisiera tener claro los conceptos. Sí, pero no sé hasta dónde llegué con ustedes, real. Ah, Como tengo tantos paralelos, los paralelos se me mezclan en la cabeza y a veces no sé dónde llegué con el uno y dónde llegué con el otro. A ver, lo que hemos visto hasta el momento es la definición de relaciones. A ver, primero vimos el producto cartesiano, luego vimos la definición de relaciones, ¿sí? Creo que las propiedades de relación, luego funciones, definimos dominio, rango, y luego hemos visto propiedades que se llaman las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, y hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Ahora, lo que me toca verles ahorita es las funciones inversas y hacer algunos cuantos ejercicios. El problema es que en general todo lo que vamos a hablar se requiere que grafiquen las funciones y para que tengan una idea por dónde van. Lamentablemente sus capacidades para graficar funciones no son muy buenas a este nivel, porque donde realmente aprenden a graficar es en análisis matemático. Básicamente, bueno, en análisis matemático con límites definen bien cómo son las funciones, cómo las encuentran, y en cálculo diferencial encuentran todos los datos ya para poder definir y hacer bien las gráficas. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es, alguna forma, darles un bosquejo de cómo serían estas gráficas y cómo trabajar con ellas, porque cuando tienes una idea de cómo es la función, vas de seguro. ¿De acuerdo? A ver, veamos esta función. ¿Qué me dice? Ah, claro. Bien, hagamos unos cuantos ejemplos. Por si acaso, les recomiendo revisarse el análisis matemático de Lara Roba, porque yo a duras penas puedo hacer unas cuantas cosas y ahí hay unos cuantos ejercicios hechos. Y eso les sirve a ustedes. Ok, profe. Bien. ¿Qué ejercicio hicimos? Creo que hicimos una función lineal. ¿O no hicimos una función lineal? No. Bien, vamos a hacer dos ejercicios, uno con una función lineal y otro con una función cuadrática, y vamos a ver los conceptos de estos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Primero y antes que nada, repasemos las ideas. ¿Qué significa que sea inyectiva?
Que sea de 1. Sean de 1 a 1. Que sea 1 a 1. O sea, si dos elementos del dominio tienen la misma imagen en el recorrido, estos dos elementos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué significa sobreyectiva? Que toda imagen tenga una preimagen. Que toda imagen tenga una preimagen. Toda imagen tenga una preimagen. Sí, mejor dicho, en pocas palabras, que todos los elementos del conjunto de llegada sean imagen de un elemento del conjunto de salida. O sea, no haya puntos sobrantes. ¿Y qué significa biyectiva? Cuando cumple las otras dos condiciones. Cuando cumple las otras dos condiciones. Perfecto. A ver, vamos a trabajar con un ejercicio que está resuelto, pero lo vamos a hacer mucho más grande porque vamos a verle todo. A ver, yo no estoy compartiendo nada, ¿no es cierto? Ahí va. Bien, tenemos la función lineal f de x es igual a 3 más x. Queremos determinar si es inyectiva. De una vez vamos a investigarlo todo. Si f es sobre y si f es biyectiva. Entonces empecemos. Yo generalmente prefiero hacer un pequeño esquema de la función. Y eso fue manía mía desde el principio, porque me gusta ver por dónde voy. A ver, para graficar esto tienes la función f de x igual a x más 3, ¿de acuerdo? O sea, en otras palabras, y igual a x más 3. Como es línea recta, lo que yo tengo que hacer es encontrar dónde la recta cruza los ejes. Para encontrar estos puntos de cruce, cogemos los puntos, digamos, x igual a 0 y vemos cuál es el y. Sería a 0 más 3 igual a 3. Entonces mi punto de cruce sería el 0, 3. El otro punto de cruce es cuando y es igual a 0. Entonces tendría 0 igual a x más 3. Entonces tendrías que x igual a menos 3. Entonces tu punto sería a menos 3, 0. Entonces, vamos a acá. Voy a decir que esto es 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a hacer lo mismo. Supongan que está bonito. No sé por qué las gráficas me salen tan feas con esta cosa. Bien, mi primer punto es, vamos a poner los puntos en azul y medianamente grandes. El 0 en X, a ver, cuando X vale 0, Y vale 3. Entonces este es el punto de cruce con el eje de las 10. Y el otro es en menos 3. Sería 2. Sería aquí. Entonces, como es una línea recta, vamos a usar la reglita. Aunque debería usar más la regla de lo que la uso. Bien, voy a poner en rojo. Aproximadamente esta sería mi función.
Y digo aproximadamente porque la gráfica no es tan buena. Entonces, vamos a ver. En forma general, la función f iría de a en b de x en y igual a una f de x. Vamos a ver, ¿cuál es el dominio de f? Que sería el conjunto A. En este caso, de la gráfica pueden darse cuenta de cuál sería el dominio. Los reales. Los reales, correcto. Vamos al recorrido, que sería el conjunto B. ¿Cuál sería el recorrido en este caso? También. Los reales. Los reales. Entonces ya tenemos el rango y el recorrido. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí voy a definir bien esta función. F partiría desde los reales sobre los reales de x sobre y igual a x más 3. Ahí está bien definida. Veamos. Vamos a probar que sea inyectiva. Por demostrar. F es inyectiva. Entonces, si x1 diferente a x2 y f de x1 igual a f de x2, veamos qué pasa. Tendríamos que esto sería a x1 más 3 igual a x2 más 3. 3 con 3 se va y x1 es igual a x2. Y entonces, como se cumplen las condiciones del teorema, que los puntos, si dos puntos diferentes tienen la misma imagen y por lo tanto los puntos son iguales, entonces f es inyectiva. Por ese caso, estoy haciendo por reducción al absurdo. ¿Sí? Entonces ya tengo demostrado que es inyectiva. Vamos a ver si es sobreyectiva. Por demostrar. F es sobre. Bueno, aquí hay un pequeño... Bueno, tendría que básicamente los 10 elementos de los reales, tal que y es igual a x más 3. Resulta que este que es el recorrido de f es completo. Todos los elementos de x corresponden a un y, o sea, a ver, está mal definido esto. No sé si estoy bien. Para todo x existe un y. Entonces, sin mucho más de qué hablar, f es... A ver. No existen puntos sobrantes. Por lo tanto, f es sobreyectiva. Y por demostrar, f biyectiva. Entonces, arriba hemos demostrado dos cosas. La primera, como f es inyectiva y f es sobreyectiva, entonces f es biyectiva. Si uno de estos no se cumplía, entonces no era biyectiva. ¿De acuerdo? Bien, vamos por el segundo. Va a ser lo mismo, solo que vamos a usar una función cuadrática. A ver, la función que me piden demostrar, que es el ejercicio 2 o el 3, no me acuerdo, sería f de x igual a x al cuadrado más 2. Ya, esta, como les dije, prefiero yo graficarla porque
se ve más claramente en la gráfica y la gráfica me ayuda para todas las demostraciones que hay que hacer. Siempre es más fácil saber la verdad y tratar de demostrar algo que ya sé que es verdad a no saber de qué se trata. Y eso veremos en otras funciones en las cuales la cosa se complica. Bien, tengo mi sistema de coordenadas, entonces voy a graficar la función x al cuadrado más 1. A ver, veamos puntos de cruce. ¿Sí? Entonces, vamos con el eje Y. Entonces, para x igual a 0, tendríamos que y es igual a 0 al cuadrado más 2, por lo tanto y sea igual a 0. Entonces mi punto de cruce sería el punto 0, 0. O sea que va a partir de aquí. A ver, estoy mal. ¿Por qué no me corrigen? Es 2. Entonces, a ver, voy a hacer lo mismo. 2, 4, 6, 2, bueno, avanzaría mucho si es que yo les hubiera traído en gráfica, pero prefiero hacer las cosas delante de ustedes. Bien, ese sería mi punto. Vamos al eje X. Entonces debería ser y igual a 0. Yo tendría 0 igual a x más 2. X al cuadrado más 2. Y aquí tengo un problemita. Tengo el problemita de que x al cuadrado es igual a menos 2. Por lo tanto, estaríamos hablando de que x debería ser igual a más menos la raíz de menos 2. Y esto no es elemento de los reales. Esto quiere decir que la función no cruza el eje X. Bien, todos ustedes conocen la función cuadrática y si no, se las puedo mostrar. Es en esencia una función parabólica. Bueno, podría dar valores para orientarme un poco. A ver, tenemos unos par de valores. X, Y. Vamos a coger valores negativos y positivos. Pongamos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. En Y sería, en 0 ya sabemos que es 2. En 1 sería, a ver, Y de 1 sería igual a 1 al cuadrado más 2 igual a 3. Entonces aquí sería 3. En 2, y de 2 sería a 2 al cuadrado más 2, que nos daría 5. Bien. Y el otro sería 9, 3 al cuadrado es 9, más 2 daría 11. Para acá sería menos 1 al cuadrado a 1 más 2 me daría 3, 5 y 11.
Entonces aquí no puedo graficar todos esos. A ver. En 1 tendría aquí y acá. En 2 tendría 5. Aquí y acá. Y el otro no le puedo poner. Entonces esto sería la siguiente función. Por si acaso, aquí es una como puntita. O sea, no termina en un punto agudo. Bien, esta sería mi función x al cuadrado. Entonces, definiéndola en forma general, sería f de x, no, la función f de a en b de x en y igual a x al cuadrado más 2. Entonces, dominio. ¿Cuál sería el dominio de f? De la gráfica. Los reales. Los reales. Claro. ¿Correcto? Vamos con el recorrido de f, que sería el conjunto b. ¿Los reales? Creo que no. Creo que va desde el 2 cerrado hasta más infinito. Verás, sí y no. Sí, los reales. Todos los elementos de la función terminan en los reales, así que sí. Puedo asumir los reales, pero ahí vamos a discutir luego si es sobreyectiva o no. Dejémosle los reales, porque luego puedo hacer cosas interesantes con eso. Entonces sería de los reales sobre los reales. A ver, voy a poner un signo de interrogación aquí para que vean que sí tomo en cuenta de que realmente es más general. Ya, ahí estaría definido. Entonces, primera cosa, ¿es inyectiva? Vamos a coger x1 y x2, ¿sí? Voy a considerar que f de x1 es igual a f de x2. Entonces yo tendría x1 al cuadrado más 2 igual a x2 al cuadrado más 2. 2 con 2 se va. Y x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Y aquí hay un problema. Porque de lo que podemos ver de los valores de la gráfica, yo tengo, digamos, tengo 5 y tengo 5. Son el mismo, pero corresponden a dos y diferentes. ¿Sí? Así que esto lo que me quiere decir es que puede existir un x1 diferente de x2, les pongo un ejemplo, menos 2 diferente de 2, tal que sus imágenes sean iguales. Porque se ven los datos de que y de menos 2 es igual a y de 2 y vale 5. Por lo tanto, no es inyectiva. Si encuentro un solo punto que no cumpla, automáticamente no es inyectiva, así que esto vale como demostración. ¿De acuerdo? Entonces, no es inyectiva. Ahora, veamos si es sobreyectiva. Por demostrar. F es sobreyectiva. Entonces, todos los puntos del dominio deberían ser parte de la función. Pero veamos, si y es igual a 0, veamos si 0 es igual a x al cuadrado más 2. Pero resulta que ya vimos que x debería ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 más menos, que ya hemos visto eso. Esto sería igual a más menos 2i, que no es elemento de los reales. ¿Sí? Porque es un complejo. A ver, raíz de 2i.
¿Sí? Eso quiere decir que Y0 no es imagen de un X en el dominio. ¿Sí? Por lo tanto, F no es sobreyectiva. Pero repito, F definida así. Ahora vendría la pregunta, ¿yo podría conseguir que sea sobreyectiva? La respuesta es sí, porque como podemos ver aquí la función, todos los puntos de la función están aquí. Y todos los puntos de salida de la función están acá. Entonces, podemos ver que básicamente esto eran, como se dijo, los reales. Pero aquí hay un problema. No son todos los reales, ¿sí? Estos serían los, ¿cómo se llama? El intervalo cerrado 2 infinito. Entonces, si yo reduzco mi dominio a este, entonces sea f de los reales sobre el intervalo cerrado 2 infinito, semiabierto o 2 infinito, con x sobre y igual a x al cuadrado más 2. En este caso, f sí es sobreyectiva. ¿Sí? Y si f es sobreyectiva y no es inyectiva, o sea, f no es inyectiva y f es sobre. Pero como falló el primero, entonces f no es biyectiva. Porque solo uno falló. ¿Estamos? Veamos el pito. A ver, ¿cuál es la que queda? Este te queda. Por si acaso, como este es un ejercicio resuelto en el libro, ustedes pueden ir a ver al libro para una solución mucho más formal que la que yo les he de dar aquí. Y yo les recomendaría que la revisen después. Por el momento solo vamos a ir hablando de cosas de esta función. Función f es igual a x al cuadrado más 1. Bien, esta función tiene algunos problemitas. Primero, bueno, definamos en forma general. F iría de A en B de X en Y igual a 1 sobre X al cuadrado más 1. Definamos el dominio. ¿Serían los reales? ¿Sí o no? Sí, porque la x está al cuadrado. Así que no importa si es menos 1. Sí, estamos de acuerdo. Habría un problema aquí y sería que x al cuadrado más 1 sea diferente de 0. ¿Sí? Pero como dice su compañero, es x al cuadrado. El valor más pequeño de aquí sería 1. 1 al cuadrado da 1 más 1. Esto es mayor que 0, entonces sí. Entonces el único punto problemático sería este y está dentro del dominio, así que sí, esto es verdad.
El dominio de es los reales. Pero vamos con el recorrido. Serían los reales en principio. Bueno, no sé cómo hallar eso, así que grafiqué la gráfica y ya vi el recorrido. Ya. ¿Y cómo es su gráfica? Es como una ola que tiene su punto culmine en el 1 y ya. Y o sea, sería de, o sea, mayor que 0, menor o igual que 1. A ver, no entendí. Dice que es una bola. Ola. Como del mar, una ola. Ay, no tengo el marcar aquí. ¿Nos comparte la gráfica? Voy. Era 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿no? Ya, correcto. Ya, ¿en qué gráfico? Álgebra. Ya, su compañero usó el GeoGebra, ¿sí? Esta es la gráfica, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden ver, la función tendría un punto máximo en 0, que me daría el valor de 1, y se va a infinito y menos infinito, o sea, menos infinito y a más infinito, ¿de acuerdo? Entonces, el recorrido es claramente los reales, digo el dominio, pero el recorrido, ustedes se fijan que solo tiene valores entre 0 y 1, porque nunca va a cruzar la gráfica hacia abajo, porque x al cuadrado más 1 nunca se va a hacer negativo. No importa cuánto te alejes, siempre será encima. Es más, nunca llega a 0. ¿Sí? Bien, gracias. Ok. Entonces, aprovechando la gráfica de su compañero, hagamos un no tan bonito gráfico. Y aquí voy a ponerle en rojo mi función. Por si acaso, aquí quedamos que es 1. Así que son los X. Y así acá las 10. Entonces, el recorrido, la gráfica me comprueba de que realmente son los reales. Y el dominio, veamos, en principio podría marcarse como los reales, ¿de acuerdo? Porque a la final el intervalo entre 0 y 1 son los reales, así que en principio le vamos a dejar ahí. Cuando analicemos la sobreyectividad ahí veremos cómo podemos restringir a los reales para que sea sobreyectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos hace un ratito? Entonces, en principio, mi función f, nosotros la podemos definir de los reales de x sobre y igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Perfecto. Entonces, por demostrar, f es inyectiva. ¿Qué me pueden decir? ¿La función sería inyectiva, sí o no? No. No. ¿Por qué no? Es simétrica. Hacemos una línea horizontal en la gráfica y nos topamos con dos puntitos. Este punto de aquí y este punto de acá son x1 y x2. Tienes que x1 es diferente de x2, ¿sí? Pero resulta que en la gráfica tienes que y de x1 es igual a y de x2. Por lo tanto, no va a ser inyectiva.
veamos si esto me sale en los números. A ver, tienes 1 sobre x1 al cuadrado más 2 igual a 1 sobre x2 al cuadrado más 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto le puedo mandar de un lado a otro. Tendrías x2 al cuadrado más 2 igual a x1 al cuadrado más 2. No estoy violando ninguna ley. Este y este se va. Y tengo el mismo problema. x2 al cuadrado igual a x1 al cuadrado. Y sabemos que hay valores que esto tienen la misma salida, pero diferente entrada. Así que x1 no es igual a x2. A propósito, esto de la gráfica. Y ahora sí estoy demostrando que x1 es diferente a x2 teniendo la misma imagen. Por lo tanto, f, eso no es inyectiva. ¿De acuerdo? Bien, segunda pregunta. ¿Es biyectiva? La respuesta, digo, ¿es sobreyectiva? No, No, ¿por qué? porque el recorrido solo está entre 1 y 0. Sí. Estás entre 1 y 0, ¿sí? Ajá. Ya. O sea, la función existe, puedo ponerlo dejando puntos sobrantes. Como hay puntos sobrantes, la cosa se hace pedazos. ¿Por qué? Voy a poner un punto sobrante que pertenece a los reales. Vamos a considerar -1 elemento de los reales. Es negativo, ¿no es cierto? Entonces, veamos. -1 sería igual a 1 sobre x1 al cuadrado más 2. Bueno, no le voy a llamar x1. X al cuadrado más 2. Veamos. Paso esto al otro lado y el menos le envía para acá. X al cuadrado más 2 es igual, esto es 2, a -1. Entonces, x al cuadrado es igual, esto va al otro lado, daría a -3. Entonces, x sería igual a más menos la raíz de 3i, que no es elemento de los reales, es elemento de los complejos. Por lo tanto, -1 no pertenece a la función, o sea, y igual -1 no es elemento de y de x, por lo tanto es un punto sobrante. Y como es un punto sobrante, ya no se cumple la definición de sobreyectividad, por lo tanto f no es sobre. Pero si no es sobreyectiva, ¿puedo encontrar un intervalo subconjunto del recorrido que sea inyectivo? La respuesta es sí. Vamos a coger un intervalo, un conjunto que como vimos era sea el intervalo i igual 0, infinito, no, 0, 1, cerrado aquí. Este es un intervalo semicerrado, subconjunto de los reales, ¿sí? Todos estos puntos pertenecen a la función, no hay puntos sobrantes. Si cogen cualquiera, digamos, a ver, y igual a 1 sobre x al cuadrado más 2. No voy a tratar de mostrarlo. Quedémonos de la gráfica. En estas condiciones, por la gráfica, la función iría de los reales sobre el intervalo 0, 1, de x sobre y igual a 1 sobre x al cuadrado más 1, es sobreyectiva. ¿Ok? Pero hemos visto que no es inyectiva. Como f
es sobre y no es inyectiva, por lo tanto F es no biyectiva. ¿Estamos? Bien. ¿Qué paralelos son? Paralelo 2, ¿no es cierto? 1. ¿Qué piensas que son el 2? Bien, veamos un lado donde hay más problemas. Consideremos la siguiente función, y igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. No. Vamos por algo más sencillo. 1 menos x. Bien. Ya vamos a hacer la gráfica, pero sería la función que sería de a en b de x sobre y igual a 1 sobre 1 menos x. ¿Me ayuda con la gráfica? Aunque esta es fácil de hacer. A ver. Entonces, supongo que si usan el GeoGebra les debe dar algo así, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver, compártanos la gráfica para que no quede que yo digo y que usted me dice que sí. A ver, compártanos la gráfica para que todo el mundo vea la gráfica que usted sacó. Ahí se puede ver. Sí. A ver, yo estaba un poco equivocado. A ver, seguro que puso uno... Sí, sí puso uno menos X. Entonces yo estoy un poco equivocado. Ya le corregimos. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a hacer la corrección respectiva. A ver... Ya les comparto. Entonces, de acuerdo a su compañero de la gráfica, en el punto 1, y ya vamos a ver el por qué, esta cosa se eleva al infinito y baja del infinito. En este caso, el punto x igual a menos, digo, x igual a 1, recibe un nombre, se le llama la asíntota. Es un punto donde la función se hace infinita. ¿Podemos localizarla? Sí, porque
yo necesito que 1 menos x sea elemento de los reales, ¿de acuerdo? Pero también necesito que 1 menos x sea diferente de 0, porque la división 1 para 0 me da infinito. Y resulta que cuando x es igual a 1, sí da 0. Entonces aquí es donde yo tengo mi asíntota. ¿De acuerdo? Ahora, para poder graficar esto, si no tienen el programa, ya que sé que va a haber problemas aquí, generalmente yo trazaba una linita aquí. Como yo ya conocía bien la función, estos ramales van a acercarse mucho a la función, pero no tienen que estar ahí pegados. A ver, disculpen, pongamos en verde. Esta se va al infinito. Entonces, ¿podría graficarla? Sí, cojamos valores, cojamos para y igual 0. Para que no les pase que como mi gráfica que funcionó mal. Sería y, a ver, x igual 0. Entonces y sería igual a 1 sobre 1 menos 0, me daría 1. Entonces este punto de aquí es el punto 0, 1. ¿Sí? Y ya sé por dónde va. Podríamos haber agarrado un valor, digamos, menos 2. Cuando x vale menos 2, y sería igual a 1, 1 menos 2. Esto me daría a 1 sobre 3. Entonces aquí sería en 1/3. Entonces ya tendría otro puntito por acá y se podría seguir poniendo puntos, pero la forma más o menos ya la conozco. Y esto se va al infinito porque si le cogen un medio te botan un valor muy arriba. Veamos, cuando x es igual a 1/2, y sería igual a 1 por 1 menos 1/2. Esto sería a 1 sobre, a ver, sería 2 menos 1 sobre 2. Me daría 2. Entonces justo en la mitad me daría en la doble distancia y sigue yéndose para arriba. Igual puedo coger puntos aquí. Este es 1, cojamos el valor x igual 2. Sería y igual a 1, 1 menos 2 me daría menos 1. Entonces en 2 estás aquí y este es el valor de menos 1. Y sigues dando valores y te va a ir dando acá. Cojamos el valor x igual 3, y será igual a 1, 1 menos 3. Esto me daría igual a menos 1/2. Entonces, tendríamos el punto aquí, el punto acá. Si cogemos un x igual a 3/2, que es 1.5, y sería igual a 1 sobre 1 menos 3/2. Esto me daría, a ver, sería 2 arriba, 2 menos 3, me daría a 2 menos 2. ¿Qué bien? Sí. Entonces, si estoy por aquí, me da un valor bien grande que estaría por acá. Y así puedo más o menos ir conociéndole. Pero lo fundamental es haber hallado la asíntota. Una vez que encontré la asíntota, puedo graficar puntos a la derecha y a la izquierda y definir si es que te vas para arriba o te vas para abajo. ¿De acuerdo? Porque este tipo de funciones podrías haberlas tenido... ya voy a borrar esto. Podrías haberla tenido así. O, como está ahí graficada, así. No importa dónde está la asíntota, aquí es una asíntota 0, aquí es una asíntota en un valor A. En este caso iba hacia los positivos antes de A y me voy a los negativos después de A. Este salto es lo que se llama una discontinuidad. ¿Sí? Todo esto lo van a estudiar profundamente en análisis matemático. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo mi gráfica. Ahora sí, ¿puedo definir los rangos y dominios? Empecemos definiendo
el dominio de F era mi conjunto A, ¿sería los reales? ¿Sí o no? Los reales quitados del 1. Quitado el 1. ¿Por qué le quito el 1? Porque el 1 no es parte de la función. ¿Por qué no es parte de la función? Eso lo van a ver en análisis. Si se acercan por la izquierda al 1, les da un valor positivo. Si se acercan a la izquierda por la derecha al 1, les da un negativo. Eso quiere decir que el 1 tiene dos valores. O sea, y de 1 es igual a infinito si vienes... No quiero usar límites. Ya, si vas por la izquierda, da esto. Si llegas a 1, pero vas por la derecha, te da menos infinito. Entonces, es una relación, pero no es una función, porque para el valor de 1 tienes dos valores. Entonces, si no le quitas el 1, es una relación. Si le quitas el 1, ahora sí es una función. ¿De acuerdo? Vamos con el recorrido. Ahora sí, podría poner los reales, porque todos los valores reales sí están representados ahí. Sí. Entonces, ahora sí, mi función f sería de los reales menos el 1 sobre los reales de x sobre 1 y igual a 1 sobre 1 menos x. Bien. Pregunta, ¿es inyectiva? ¿Sí o no? Vamos por la función. Sí. Si ustedes trazan una línea horizontal en cualquier valor, vamos esto, trazo una línea horizontal acá, aquí es la función y no hay otra. Cojo en otro lado, trazo una línea horizontal, aquí es la función y no hay otra. Por lo tanto, la gráfica que está diciendo a gritos sí es inyectiva. ¿Podemos demostrarlo? Deberíamos poderlo demostrar. Entonces, veamos si lo es. Por demostrar, F inyectiva. Voy a coger dos diferentes, x1 diferente de x2. Voy a hacerlos igual, y1 igual a y2, o sea, 1 sobre 1 menos x1 igual a 1 sobre 1 menos x2. Entonces esto y esto los mando arriba, 1 menos x2 igual a 1 menos x1. Este y este se va, y me sale que x1 es igual a x2. Y esto es una contradicción con lo que yo tenía acá. Por lo tanto, F es inyectiva. Lo dije tan campante, pero no les expliqué algo importante. ¿Cómo estoy demostrando esto? Estoy demostrando por reducción al absurdo. ¿Cómo era la demostración normal? La hipótesis implica la tesis, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo es reducción al absurdo? Hipótesis y la negación de la tesis. ¿Cuál es mi hipótesis? X1 diferente de X2, entonces Y1 diferente de Y2. Entonces cogí X1 diferente de X2, es mi hipótesis. Cogí mi tesis, Y1 diferente de Y2 y la niego. Entonces considero que son iguales. Llevo todo esto y estoy acá contradiciendo mi hipótesis, porque digo que son diferentes y aquí digo que son iguales. Esto es una contradicción, por lo tanto, la reducción al absurdo es falsa. Y si esto es falsa, mi tesis es verdadero. Por lo tanto,
es inyectiva. ¿Estamos? Veamos si es sobre. A ver, ¿cuál es la condición de sobreyectividad? Que todos los elementos del conjunto de llegada sean parte de la función, ¿no es cierto? Entonces, para todo X elemento de A, entonces Y de X es elemento de B. A ver, ¿estoy mal? Sí, estoy mal. ¿Cuál es la definición? Todo Y elemento de B es Y de X donde X es elemento de A. Todos los Y's del recorrido son parte de la función. Y de la gráfica nosotros podemos ver que todos los X producen elementos de la función. ¿Sí? Entonces, si cojo un Y1, un Y elemento de los reales, Y igual a 1 sobre 1 menos X es elemento de los reales. Y el X que lo produce, 1 menos X igual a 1 sobre Y, me daría que X sea a 1 menos 1 sobre Y, si es que estoy bien demostrado. Esto también es elemento de los reales. ¿Sí? No importa qué valor de Y ponga aquí, y esto me da. ¿Estoy bien? A ver, esto va para acá, este baja, este va para acá, venimos para acá, y ¿estamos bien o no? Para todo X. Digo, para todo Y elemento de real esto se produce, ¿sí o no? Sí, está bien. Bueno, está bien, sí, pero la conclusión está errada. Ahí, profe, Y tiene que ser diferente de cero, ¿no? Exacto. Como una condición Y diferente de cero. Porque si es igual a cero, se acabó. ¿Ok? Entonces, resulta que no era sobre. ¿Ok? Entonces, lo puedo mostrar formalmente, pero no lo voy a hacer. O sea, ya sé cuál es el punto que va a fallar y por reducción al absurdo, no, mejor dicho, cojo este punto, Y igual a cero, entonces X, dije que no lo iba a mostrar, pero ya, igual a 1 menos 1 sobre 0, esto es igual, este no es elemento de los reales porque Y tiene que ser diferente de 0, esto me da infinito, 1 menos infinito me da infinito, y X se vuelve igual a infinito. ¿Sí? Entonces en el Y igual 0 tengo el problemita. Entonces mi dominio B, perdón, no es sobre. Por lo tanto, no es billetiva. Pero
puedo hacerla sobreyectiva. Sí, sí puedo hacerlo. Si la función f fuera los reales menos el 1 sobre los reales menos el 0, donde x produce y igual a 1 menos 1 menos x, esto es sobreyectivo. Y como es biyectivo, por lo tanto es biyectiva. Pero fundamentalmente hagan una gráfica o aprendan a qué forma tienen las funciones y ya saben por dónde atinarle, porque a veces sin tener una idea de qué es lo que hace, es bien duro hacerlo. Veamos una fea. F de x igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Esto me da lo siguiente. Voy a tener un problema en un valor. Ya sabemos cuál es el valor. El valor de 1 me va a dar problemas. Aquí voy a tener una asíntota. Pero mi función, como ya va a graficar su compañero o alguno de sus compañeros en el GeoGebra, me da esto. Y si hubiera habido un menos aquí, me habría dado hacia abajo. Esto es una... Tenemos la asíntota en el punto X igual 1. ¿Cómo lo sé? Porque, a ver, tienes 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Automáticamente necesitas que 1 menos x sea diferente de 0 y si hay un valor, este es menos 1. Eso quiere decir que menos 1 no tiene que ser elemento del dominio. Porque si es elemento del dominio, se te va al infinito. Ahí hay otra asíntota, pero esta es una asíntota o positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, ¿dónde mi función tendría valores? Tendría valores de los reales menos el 1, ¿sí? Pero veamos el recorrido. ¿Dónde podría tener un recorrido sobreyectivo? Un recorrido sobreyectivo estaría de aquí hacia arriba. Pero hay un problema. No puedo incluir al 0. ¿Sí? Ya hicimos un ejercicio y sabemos el por qué. Entonces esto debería ser los reales positivos menos el 0. Ahora sí, de x sobre y igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado, ustedes pueden ya demostrar fácilmente de que es no. A ver, ¿esta función qué sería? Es, bueno, la hemos construido de tal forma de que sea sobreyectiva, ¿no es cierto? Pregunta, ¿es inyectiva? ¿Sí o no? No. No, porque solo para que te fijes, trazas una línea horizontal y tienes este punto de aquí y este punto de acá, que son la misma imagen para X diferentes, por lo tanto, no es inyectiva y no es sobreyectiva. Entonces ya tienes las conclusiones. Ahora, que ya tienes las conclusiones, vas más abajo y le demuestras porque ya sabes dónde vas a buscar las cosas. Qué puntos te dan problemas y qué puntos no te dan problemas. ¿Estamos, chicos y chicas?
¿Sí? Profe, una duda. Sí. Por ejemplo, ahí donde al final no es biyectiva en vez de sobreyectiva. Si le quitas el 0, es sobreyectiva. O sea, sí, digamos, las conclusiones quedan que no es inyectiva, que es sobreyectiva y al final que no es sobreyectiva otra vez. Ah, no, perdón, no es biyectiva. Perdón. Listo, eso mismo. Gracias. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos cosas más feas? A ver, si hubiera puesto la siguiente. A ver, por álgebra yo sé que puedo factorar esto, ¿no es cierto? Sería 1 más x por 1 menos x. Y aquí tengo dos problemitas, ¿sí? Y en forma general, si yo tuviera un polinomio abajo, puedo factorarlo, porque todo polinomio es susceptible de intentar ser factorado. A menos de que sea un polinomio, sí hay polinomios que no pueden ser factorados, ¿sí? Pero este no es el caso, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo problemas en dos puntos, x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Por qué tengo problemas? Porque 1 más x por 1 menos x tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Y eso sucede en estos dos lugares. ¿Sí? Así que si yo hago mi gráfica, voy a tener asíntotas en ese par de puntos. Entonces, voy a hacer mi esquema. Y yo tendría en menos 1 y en 1. Ahí voy a tener problemas. ¿Sí? Pero ahora, ¿y cómo es esa función? A ver, voy a hacer una suposición. A ver, yo supondría que esto es... A ver, voy a poner en azul. Yo supondría que esto es así. Luego que baja, se cruza por acá, viene para acá y de aquí baja así. Ahora, ¿alguien quiere graficarme esa función y decirme si mi gráfica es medio coherente? Porque la acabo de hacer al ojo, así que... ¿Alguien la tiene? Yo lo puedo compartir, profe. A ver, compártenos. No, no era como me la supuse. Ya. ¿Nos puede ampliarle la zona entre menos 6 y 6 para que se vea mejor? Ya. Entonces, pueden fijarse cosas interesantes. La primera, sí, se va al infinito en dos valores, ¿de acuerdo? Pero fíjense, estás yéndote al menos infinito en un lado y luego regresas desde el más infinito, llegas a un punto mínimo que es el 1, te vas otra vez al infinito y de repente regresas desde el menos infinito y te vas hacia el 0, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, puedes hacer una... A ver, sabes que hay problemas aquí. Lo que tienes que hacer es dar valores. Digamos, coges un valor de menos 2. Y
reemplazas la función y ves si te es positivo o negativo y sabrías si esta pendejada se va hacia el menos infinito o se va hacia el más infinito. Luego haces lo mismo con el valor de 2, ¿sí? Y ya podrías más o menos saber ese par de tendencias. Y aquí vendría el problema. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si esto se va a menos infinito, como es 1 sobre x, tiene que venirte desde el menos, o sea, se va al menos infinito, tiene que venir desde el más infinito. Igual acá, entonces tendrías ya este par de cosas que se vienen para acá y solo tendrías que más o menos encontrar dónde sería el punto mínimo, ¿sí? Para saber dónde está. ¿De acuerdo? Entonces, con esta gráfica podemos hacer otro montón de cosas. Primero, ¿cuál sería el dominio? ¿En qué puntos del dominio tengo problemas? Menos 1 y 1. Ya, entonces serían los reales menos ese par de puntos. ¿De acuerdo? El recorrido. ¿Qué punto debo sacarle al recorrido para que sea sobreyectiva? No, para que exista. Desde el 0 al 1. El 0 tengo que sacarlo. Porque ahí no existe. Me va a dar una división para el 0, muy seguramente. ¿De acuerdo? Y hay puntos que no son parte de la función. Entre 0 y 1 tienes todo ese conjunto de puntos que no son parte de la función. Entonces, si vos quisieras un dominio sobreyectivo, tendrías que a los reales quitarles el intervalo abierto en 1 y cerrado en 0. ¿Por qué cerrado en 0? Porque ese cerrado en 0 no debe ser parte de la función. Gracias. A ver, les voy a compartir mi pizarrón. Entonces, corrijamos lo que yo no hice bien. Entonces, estuvo bien el pensar que se iba a los infinitos. Este par de valores ya vimos de acá. Pero aquí estuvo mal mi idea, porque esto es más o menos así. Este valor ya sabemos que es 1. En 0 no debe estar. Entonces, mi función debería ir de los reales menos el menos 1 y menos el 1 sobre los reales. En principio sí, hay que quitarle el 0. ¿Sí? Quitándole el 0 tendría una función. ¿Sí? Sería de x sobre y igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Ya, es una función. Pero es una función con ciertos problemitas. La primera, ¿es inyectiva? ¿Sí o no? No. No. ¿Por qué sé que no es inyectiva? Trazas una horizontal. Este punto y este punto tienen los mismos valores, así que F no es inyectiva. ¿Sí? Ahora, en este intervalo, ¿F es sobreyectiva? ¿Sí o no? Vamos a mi problemita. Tengo que quitarle este punto de aquí, pero este no, porque ese sí puede ser la función. Estos puntos del dominio hacen que no sea sobreyectivo. No es sobre. Por lo tanto, F no es biyectiva. Ahora, ¿puedo reducirle el recorrido para que sea sobreyectivo? Sí. Y es bastante fácil hacerlo, como ustedes ya creo que se lo van a proponer. F iría los reales menos el punto 1 y menos el punto menos 1.
sobre los reales menos el intervalo. Cerrado en 0 porque no debe existir y en 1 abierto porque el 1 sí es parte de la función. De x sobre y igual a 1 menos x al cuadrado. Ahora sí, al menos es sobreyectivo. ¿Okay? Esta nueva función sí es sobre. Pero como no es inyectiva, tampoco es biyectiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, aquí hay un montón de ejercicios. Exactamente 21. ¿Cómo lo hacemos? A ver, las opciones serían las siguientes. Todos, pero en grupo. O los pares, o los impares. O los múltiplos de 3. Esas serían las opciones. Pero individuales. Hasta el 21 dijo, no, profe. Sí, todos los ejercicios. Son 21 ejercicios. Yo digo que en grupo, no sé qué diga el resto de mis compañeros. En grupos está bien. Yes, Verás, en grupo. hay un problemita de grupos. ¿Ok? ¿Cuál? Dando mi opinión. ¿Ok? No quiere decir que a la final nos decantemos por eso. El problema es que son grupos de 4, ¿de acuerdo? Seamos sinceros, ¿trabajan los 4? Sí. En los grupos, sí. Seguro. Yo me acuerdo que siempre había uno que no hacía nada. Eso eran otros tiempos, profe. Yo diría que eso es todos los tiempos. Bueno, voy a aceptar que hagan todos en trabajo grupal, ¿de acuerdo? Para estos 21 ejercicios. De una. Ya, lo que les recomiendo es que, igual, como siempre, un documento, que todos suban el mismo documento. Pero yo lo que les recomiendo es que analicen, una vez que hagan todo eso, que preparen el documento, antes de subirlo, háganse una revisión completa, todos ustedes, y busquen fallas. ¿Sí? No solo por las Listo. fallas, sino porque veas lo que hicieron tus compañeros ¿cómo se llama? Y adquieras un conocimiento mayor que el que tendrías si solo mandaste tu conjunto de 5 ejercicios. ¿Sí? Y una vez que todos digan sí, ahí sí me suben toditos. ¿De acuerdo? ¿Fecha? La semana que viene. A ver, tarea. A propósito, fundamento de matemáticas paralelo 1, ¿no es cierto? Es la tarea grupal de funciones, ¿de acuerdo? ¿Qué fecha? Próxima semana, martes. Me parece bien.
Sí, profe, yo confirmo. Ya. ¿Todo el resto? ¿Alguien que tenga problemas? No. Se fue para el martes, ¿de acuerdo? Como siempre, si es que no avanzan, yo no tengo problema de que se atrasen un poco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en el peor de los casos, digamos que tienen un grupo al que todo le pase, todo lo malo le pase, que al uno lo secuestran los narcos, que el otro se escapa con la pelada y no aparece sino hasta 4 días después. Al tercero se va de farra y el cuarto, y a la cuarta chica, los papás dicen nos acompañas porque tenemos que ir a ver nuestra herencia al oriente y resulta que todo el grupo, justo ellos no pueden hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Novia, profe, aquí en computación. ¿Qué? Claro, ¿por qué no vas a tener novia? Ya dejé ese sueño hace mucho tiempo. Sí, verás, puedes tener novia, no hay ningún problema. La gran pregunta es si pasan el semestre o no. Y segundo, nadie dice que todos ustedes se van a graduar. ¿Sí? Puedes tener una novia, sí. No sé si qué tal te vaya como estudiante, pero puedes tenerla. Nadie te dice que no. Ya, digamos que todo lo malo les pasó. Luego por fin se llegan a reunir, les falta un día para entregar el deber. Verán, no necesitan preguntarme, si no avanzan, no avanzan, ¿sí? En cuanto lo tengan listo, lo presentan. Y en la primera clase me justifican el por qué presentaron tarde y por mí no hay problema, ¿de acuerdo? Pero traten de siempre apegarse a sus fechas de entrega, pero yo no tengo ningún problema si eventualmente se atrasan. Eso quiere decir que yo ya los dejaré marcados como que tuvieron una eventualidad, no hay problema. No entenderé que el siguiente y el siguiente y el siguiente y siempre les pase eso, no lo entenderé. ¿De acuerdo? Si eso llega a pasar, ahí sí empezaré a ponerle sanciones porque, hombre, no te van a secuestrar los extraterrestres todos los días de entrega de trabajo grupal. ¿Entendido? Entendido. ¿Sí? Y por último, peleate con la pelada hasta que entregues el trabajo y luego vuelve a tener una relación con ella y que te aceptes de vuelta. Eso ya hemos todo. Profe, una cosa, a ver, ¿me podría repetir cuáles eran las opciones? Porque era, a ver, hacer individual o hacer grupal, ¿no es cierto? Sí, individual habría sido los múltiplos de 3. Ah, ya. O los pares, los impares, o sea. Sí. Bien, ya tenemos tarea. ¿Qué hora es? Hijo. Bueno, ahí quedemos. Dejemos la función inversa para la siguiente clase. ¿Cuándo nos toca la siguiente clase? ¿Jueves? El viernes. El viernes, ya. ¿Cuándo es las elecciones? Dicen que es el 18. O 18. Ajá. Dicen que es. Voy a hacer una pregunta bastante peregrina. ¿Cómo vamos a votar? ¿Qué le diré, profe? Idea, profe. Porque bueno, yo estoy en la capital, es más, sé que me toca estar en mesa, pero mesa de profesores, por si acaso. Pero a ustedes les tocará volver de donde están al local de votación y votar. Todo flota, profe. No hay problema, pero no todos están en Quito y no todos tienen facilidad. O sea, si estás en el Oro, no creo que te dejen llegar a Quito. ¿Hasta cuándo están los del Oro separados del resto de la humanidad? Profe, ya que toca ese tema, ¿qué pasa si no voto? El problema es que es para consejo universitario, es gravísimo. En mi época te sorteaban una materia para perder. Politécnica Nacional, no la central. Así que consulten directamente a Secretaría
sobre esas cosas porque el problema es grave. En todo caso, siempre se podía presentar justificación en mis épocas, ¿sí? Y creo que la pandemia y estar viviendo en el oro cuando están encerrados es una buena justificación para no llegar a Quito, pero no sé qué va a pasar porque no sé cómo van a votar. Así que tienen una semana para averiguarlo y en cuanto lo averigüen, coméntenme para yo hablar con el resto. ¿Hecho? Entendido. Bien, hasta ahí nomás llegamos por hoy. Que tengan una buena semana. A ver, la asistencia. Siempre me olvido de descargar la asistencia. Chicos y chicas, nos vemos la siguiente. Cuídense. Cuídese, profe. Chao. Chao, profe. Luego. Gracias, profe. Hasta luego.